Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al lunes 12 de mayo del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del Grupo de Oración del Norte, en Mirandela, la 187. Entonces, sean todos bienvenidos. Olguita, muy buenos días. El Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muchísimas gracias, Norma. Muy buenos días y muy buenos días, hermanitos en sala y a todos aquellos que nos verán más adelante en este compartir a través de las redes sociales. Nos ponemos entonces en la presencia de Papito Dios para que sea Él el que nos acompañe en este recibir su palabra diaria, en este discernir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy te queremos dar gracias en este inicio de semana, en esta cuarta semana de Pascua de Resurrección, en este cantar, aleluya, que tú has resucitado y que estás vivo en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón de tu iglesia, mi amado Rey. Te damos gracias, amado Señor, porque tú permites, Señor, porque tú aparejas tiempos, momentos, circunstancias, Señor, para que nos mantengamos, Señor, a tu lado, mi amado Rey, por ser ese pastor, Señor, que en su amor y en su bondad misericordiosa, Señor, atrae a todas estas ovejitas, Señor, a tu redil, mi amado Rey. Hoy te pido, Padre amado, Señor, en nombre de todos mis hermanitos de comunidad, Señor, de mi iglesia amada, católica, universal, Señor, de todos tus hijitos creyentes, Señor, que seas tú, Padre amado, regalándonos esos oídos de discípulos, mi Señor amado, esos corazones dispuestos, Señor, a escucharte, Señor, a entenderte, Señor, y a hacer viva esta palabra, mi amado Rey, que tú tienes para cada uno de nosotros. Regálanos tu Espíritu Santo, que sea Él el que ilumine este momento de compartir, pero sobre todo que ilumine siempre, siempre nuestras vidas. Amén, Señor. Nos disponemos entonces para escuchar las lecturas de la liturgia de la palabra que el Señor tiene dispuestas para nosotros hoy. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: estaba yo orando en la ciudad de Jaffa cuando tuve en éxtasis una visión, una especie de recipiente que bajaba semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: de ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta 3 veces y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estábamos 3 hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre,
Él nos contó que había visto en su casa al ángel en pie. Le decía: manda recado a Jaffa y haz venir a Simón llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios diciendo: así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas entienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le pedimos al Espíritu Santo que sea Él guiándonos en este momentico en el que nosotros hacemos ese silencio interior para permitir que esta palabra que acabamos de escuchar penetre cada uno de nuestros corazones y pueda hacerse luz en nuestras vidas.
Bueno, mis hermanitos, entonces, a medida que sintamos esa inquietud en nuestro corazón, podemos ir compartiendo ese regalo que nos hace a diario Papito Dios a través de su palabra. Dorita o María Nancy, buenos días, bienvenidas. Muy buenos días. En estos días, la semana pasada que escuchamos de nuestro Señor, que nos decía que era el pan de vida, ayer que era el cuarto domingo de Pascua, domingo de Buen Pastor, ¿sí? Y recordé inmediatamente también que nos dice él, yo soy el camino, la verdad, la vida. El Hijo de Dios, el Mesías, decía, ¿pero qué es Jesús? ¿Es esto, aquello, lo otro? Y decía, Jesús, ¿quién es? Es todo. ¿Y qué debe significar para mí? Todo, todo eso y mucho más. Yo le pondría otros adjetivos, pero es en sí todo, es el amor, es la vida, que es difícil decirlo y no se dice, muchas veces dice, hay personas que dicen esto como de boca para afuera, superficialmente. Es difícil de verdad que salga del corazón, pero imposible no es. ¿Y en qué momento se puede decir eso y de verdad sentirlo? Cuando se ha tenido un encuentro personal con él. No cuando seamos perfectos, porque perfectos no solo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr. No cuando dejemos de pecar, porque eso como que es inherente al ser humano. Precisamente en mi caso, por ejemplo, por imperfecta y por pecadora, es que Él también se ha fijado en mí y me ha llamado por mi propio nombre. Si yo no estoy en la iglesia porque sea perfecta y pecadora, precisamente necesito de todo lo que el Señor me da para lograr superarme cada día caminando con Él. Eso es lo que quisiera de verdad lograr, eso me lleva a la primera lectura, donde dice que Pedro recuerda que en esa experiencia que tuvo, que el Señor le dice que todo lo que no creamos impuro a lo que Dios ha hecho, y Dios todo lo ha creado y todo lo ha hecho perfecto. Nosotros somos los que permitimos contaminarlo, dejarlo contaminar. Y yo soy parte de esos gentiles, de esos paganos, como dice ahí, que el Señor a los cuales ya ellos extendieron su mensaje. Yo soy parte de aquellos que, gracias a que extendieron el mensaje, porque el Señor quiere a todos, a todos, a todos, allá en el reino de los cielos, quiere que todos sean salvos. Y gracias a aquello, entonces me dejo purificar, me dejo trabajar, me dejo moldear por el Señor, aunque a veces duele, aunque a veces caiga, pero me levanto, él mismo me da la mano y sigo haciéndolo. Eso es lo que en sí a grandes rasgos me dice la palabra de hoy. Muchas gracias, Olguita. Gracias, María Nancy. Sí, es ese llamado que nos hace a cada uno por nuestro nombre. Está ahí, a esa puerta, llamándonos, porque Él es esa puerta que nos permite entrar a esa relación íntima con nuestro Dios. ¿Quién más? Dorita, no sé si es Dorita la que está. Sí, Bueno, buenos días, Olguita, buenos días para todos. Bueno, mira, o sea, el Evangelio me recordó justo la enseñanza de anoche. Sí, nosotros no tenemos, pero ni media idea de lo extensa que es la creación. Nosotros vemos la creación, lo que tenemos, o sea, esta casa donde vivimos, el planeta Tierra, que se nos hace grandísimo, que se nos hace bellísimo, que nosotros somos el producto estrella de Dios y a veces nos comportamos como que les digo yo. Bueno, no tenemos conciencia realmente de lo que somos en el pensamiento, poniendo a Dios como hombre y padre para poder simbolizar lo que quiere decir. No tenemos idea cómo Dios nos tiene
pensados y todo lo que Él piensa y quiere para nosotros. Si Él que hizo todo cuanto hay, que es infinito, que pasan miles y miles de años y nunca podremos saber, hablando de las galaxias y de todo lo que hay de puertas para afuera de nuestra casa. Y si Él hizo todo eso y sin embargo Él nos tiene presentes a cada uno de nosotros. Este evangelio me invita a la confianza en Él, a creerle, que es de lo que hablamos todos los días. Decimos que creemos en Él, pero no le creemos a Él. Es como el pero, diría yo, que tenemos nosotros. Entonces, como me invita hoy, es a eso, a la confianza y a creerle que si yo digo tener puesta mi fe en Él, no debo vacilar ni dudar de que Él es el dueño, de que todo lo puede. Yo tengo que poner mi 1%, mi nada por ciento, que es mi confianza, mi voluntad, porque nosotros a veces carecemos de la voluntad. Todo que lo queremos por obra y gracia del Espíritu Santo, no queremos trabajar. Lo poquito que nos toca se nos hace que pesado, que problema. Nos enredamos mucho sabiendo que Dios nos tiene la vida resuelta, pero que nosotros tenemos que poner nuestra buena voluntad para que las cosas fluyan. Es como la sagrada, el Evangelio sobre todo me habló hoy, porque si nos devolvemos a la primera lectura, pues qué mejor muestra que Pedro, que lo eligió. Vaya, mi hijo, haga lo que tiene que hacer. Él fue dócil y obedeció a pesar de los pesares, a pesar de lo que dijeran los demás, pero cuando él la tuvo clara, la vida fluyó y sabemos que no le tocó fácil, pero su amor le dio la fortaleza para hacer lo que tenía que hacer. Muchísimas gracias, Olguita. Gracias, Dorita. Muy amable, de verdad, por esa reflexión en la que nos hace recordar que a veces decimos creer en Él, pero no le creemos a Él, sino que creemos en todo lo que nos dice este mundo y nos olvidamos que la palabra de verdad la tiene Él. Muy buenos días, Gracielita. Adelante. Gracias, Olguita. Bueno, acá nos deja ver en las primeras lecturas que nos habla de Pedro, ¿cierto? Como bien nos hemos dado cuenta, ese mensaje que Pedro nos deja, nos sigue, él sigue esa obediencia que Dios le ha dado, que la ha utilizado como un instrumento para llevar la palabra. La palabra es el mensaje que nos trae a diario en el Santo Evangelio. Él acá nos deja ver siempre esa seriedad, esa responsabilidad. Él no se ha dejado en ningún momento en que le digo yo, en cambiar la idea y cuál es el mensaje que Dios quiere, ¿cierto? Porque Dios lo envió y dése cuenta él, a pesar que lo criticaban y todo, él siguió con su mensaje, obediente a llevar la palabra de Dios. Y mira, a la final muchos lo escucharon y qué bonito porque lo obedecieron en el momento. Entonces, él es como el ejemplo que nosotros debemos de seguir también. Seamos obedientes y llevemos el mensaje, la palabra que Dios siempre nos ha enviado, porque así de sencillo, con amor, con alegría, con paz, porque es lo que el Señor siempre nos ha enfundado en llevar el mensaje. Que la iglesia, ¿cierto? Que lo hace, la iglesia también es otra parte donde allí nosotros debemos estar prendidos de este sitio para llevar y aceptar
que Dios tiene un plan perfecto y que su voluntad es superior al de nosotros. Él nos habla tan bonito en el Santo Evangelio, nos dice cómo cómo nosotros podemos entrar por la puerta grande, ¿cierto? No podemos nosotros irnos a entrar en a oscuras, porque siempre yo he dicho que la luz es nuestro Dios y el que camina en la luz está con Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entrar a un sitio a escondidas? Esto solo lo hace el ladrón, que entra es a robar, a matar, a hacer daño, ¿cierto? Y el Señor nos sigue diciendo en cada momento, nos sigue hablando que Él es la luz, que es nuestra vida, que es el que he venido para que tenga vida y la tenga en abundante. Pero nosotros a veces nos cerramos y no entendemos, no escuchamos. Claro que lo que el Señor nos ha venido diciendo en el Santo Evangelio de San Juan es lo que nos ha dicho todos estos días, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no tomamos conciencia? ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no entendemos el mensaje que Él nos quiere dar? Hagámoslo, es tan sencillo, es ponernos como en ese punto de entender cuál es el mensaje que Él quiere para con nosotros. Y nosotros en verdad sin Él no somos nada ni nadie. Me he podido dar cuenta de eso. Entonces, qué bonito que entendamos el mensaje que Él nos envía y hagámosla entender a muchas personas, porque muchas personas dicen, yo creo en Dios y yo confío en Dios, pero de ahí no pasa nada. Ni siquiera van a un sitio, a la iglesia, a los grupos, a entender más la palabra de Dios para discernirla y entenderla mucho mejor, para así mismo nosotros también llevar este mensaje y discernirlo, ya sea en nuestra familia, en nuestros grupos, en nuestras personas que andan alrededor de nosotros, porque el amor de Dios es grande y es para todos. Por eso Él nos llama a que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Gracias, Olguita. Amén, Gracielita, así es. ¿Alguien más? No veo más manitos levantadas. Entonces continuamos con este compartir de lo que el Señor nos ha venido regalando y siguiendo la línea que María Nancy nos propuso de quién es Jesús. Jesús, la palabra nos viene hablando durante todo este tiempo después de Semana Santa, en esta Pascua de resurrección, que Él es el camino, que Él es la vida, que Él es el alimento, que Él es la puerta. Nos viene diciendo hoy que Él es la puerta, que Él es el pastor y que es el refugio. En el Santo Evangelio nos habla del aprisco, que Él es la puerta del aprisco de las ovejas, que ese aprisco es el establo, es el lugar construido para proteger de todas las inclemencias, de todo lo que el clima afecta a los animalitos. En Él está nuestro refugio. Él nos protege de todas las inclemencias que este mundo nos va permitiendo vivir o nos ofrece o nos deja en este experienciar de vida que nosotros llamamos. Pero Él está ahí atento a ofrecernos ese refugio para que ingresemos. Él es ese pastor que, como decían las hermanitas, nos llama a cada uno por nuestro nombre. Y cuando ya las tiene a todas, Él se pone de presente, se pone adelante y nos lleva y nos guía. Y está ahí. Dice que cuando ya estamos en esa plena comunión con Él, en ese confiar en Él, en esa relación íntima con Él, que le reconocemos a Él como nuestro pastor, ya no escuchamos otras voces. Y Él acá aclara que Él es el que ha venido, que los que vinieron antes de Él eran esos falsos pastores que engañaban a sus ovejas, que dañaban estos rediles, estas comunidades, aquellos que vienen con falsas ideologías, con falsas filosofías que nos trae. Y ahí miramos en lo que en nuestra actualidad vemos, nueva era, todo lo que hace del ocultismo,
la brujería, bueno, todo aquello que nos va apartando del Señor. El Señor viene aquí a presentarse como ese pastor que llama y guía a sus ovejas para apartarlas de todo aquello que no les conviene, de todo aquello que les va a hacer daño en su vida. Y nos hace esa invitación a alejarnos de todo lo que en esta vida nos está robando la paz, porque el ladrón viene para robar, para matar, para hacer estragos, para mentir. Y Él no, Él viene para traernos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos deja plenos, esa paz que nos hace reconocerle a Él como ese pastor que reina en nuestra vida, como ese pastor que nos guía, como ese pastor que está ahí para alegrarnos y para decirnos que la vida continúa a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, a pesar de todo aquello que de pronto creemos que no funciona bien, pero que Él está ahí para guiarnos. Por eso Él repite en varias partecitas acá de este Santo Evangelio nuevamente, en verdad os digo. Primero nos dice que es la puerta, que es el camino por el que todos entramos. Nadie va a Él, al Padre, si no es por Él. Entonces, que tengamos como ese presente y lo conectaría acá con la primera lectura en la que se nos habla de este Pedro, en esta primera comunidad, en esa comunidad cristiana primitiva, en la que encontramos a un Pedro que judío, muy arraigado en estas costumbres, en esta cultura que él tenía, en esta formación que de familia había recibido, pero que también es dócil, que él escucha la palabra del Señor y escucha cuando le habla en los sueños y escucha cuando le permite ver estas visiones. Y en esta visión, en la que aparece, dice en otras traducciones de la palabra, que es como un lienzo, como un manto en el que se presentan todas las especies que hay en la tierra. Y él le llama, y esa voz que él escucha le dice que levántate, mata y come. Sin embargo, él por ser judío dice que no, porque no todas las cosas pueden entrar ahí, a su boca, no las inmundicia. Para los judíos sabemos que hay mucha comida que no es permitida y están en los kosher y los no kosher somos los gentiles. Y él en este momento está en esa narrativa suya de su creencia y él dice que no lo hace. Sin embargo, aquí le hacen esa corrección, esa voz, que lo que Dios ha purificado no se debe considerar profano. Acá se nos invita en la vida diaria a no discriminar. Todo lo que ha creado el Señor, todos los seres vivos, toda la naturaleza está bendecida y es buena, si es en la alimentación, a no creer que todo es dañino, que todo nos hace mal, porque hemos entrado en esa nueva era, en esa nueva ola, que todos los alimentos son perjudiciales y ya casi que a las personas no se nos permite comer mucho porque todo es dañino, cuando sabemos que todo lo que viene de la tierra ha sido una bendición del Señor y todo es bueno, si es bendito, todo en medida es bueno. También a no discriminar a las personas, a los seres humanos, a no juzgar al otro de impuro, a no juzgar a cada persona por las dificultades, por las situaciones en las que vive. A veces vemos sobre todo a los que llamamos mal llamados indigentes o habitantes de calle y solo por su apariencia los rechazamos cuando la llamada del Señor es en esa misericordia a colocarnos en esa situación que está viviendo esa persona y a ofrecer y a brindar nuestro apoyo, una palabra de aliento, un alimento, algo que el Señor vaya poniendo en nuestros corazones. Y es no rechazar, porque todos somos creación de Él y el Señor se ha dado para todos y cada uno de nosotros. Aquí Pedro entiende que la palabra no es solamente para los judíos, sino que es para todos y que se ha de llevar. Es por eso que él hace en su fe y en su amor por el Señor eco de esa obediencia y va primeramente a esa casa donde lo mandan llamar, que es Cornelio, es una familia de gentiles, pero que también ha escuchado el llamado del Señor y también hace caso de mandar llamar a su casa a este Pedro, porque el Señor le ha hecho esa promesa de que si lo trae y le escucha, vendrá la salvación a su hogar.
que nosotros nos hagamos oídos sordos de ese llamado que el Señor nos hace continuamente a decirnos que Él está a la puerta, que nos está llamando, que si le escuchamos seremos salvos y salvos nosotros, no solamente, sino los nuestros. Es ese llamado y esa invitación a obedecer como lo hizo Pedro, y como lo hizo Cornelio, en dejar entrar. Y es cuando llega como esa otra Pentecostés, porque llega el Espíritu Santo. Y con esa fuerza del Espíritu Santo que baja a esta familia, es que se convierte no solamente ahí, sino inicia ese proceso de conversión de todos los gentiles, de la manito de Pedro, y más adelante nos daremos cuenta de Pablo. Vemos aquí también cómo los que siguen, los judíos, dice aquí que Pedro subió a Jerusalén nuevamente a su comunidad y encuentra que los apóstoles le juzgan por haber estado en casa de aquel que ellos consideran que es incircunciso, que es impuro, que no merece escuchar, que no merece haber recibido la palabra. Y es cuando él, gracias a la obra del Espíritu Santo y en su sabiduría, dice que lo que el Señor ha bendecido, que lo que el Señor llama y declara puro, que los que han sido bautizados no solo en el agua, sino en el Espíritu, pues merecen y son llamados a ese pertenecer a esa comunidad de Dios, a ese pertenecer a ser hijos de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para no dejar que el mensaje llegue a los que más lo necesitan? ¿Y quiénes somos nosotros para rechazar al que, a pesar de que está sumido en el pecado, en tantas circunstancias en las que nosotros juzgamos, para negar que la misericordia del Señor llega a todos y cada uno de nosotros? Hoy la palabra nos invita a ponernos en los zapaticos del otro, a ser misericordiosos y a entender que el Espíritu Santo ha llegado para quedarse en cada uno de nosotros, que la palabra es para todos y que nosotros estamos llamados a ser esos testimonios vivos en este conocer la verdad, de llevarlo a Él a través de nuestro servicio, no solamente de nuestra palabra, de nuestra vida, sino de nuestro servicio, a vivir como se nos ha enseñado, con esas 5 normas de vida, que es la oración personal, que es la lectura diaria, la lectura y vivencia diaria de nuestra palabra, a esa vida sacramental que es la que nos alimenta, a esa vida en comunidad que es la que nos mantiene como familia unidos y perseverantes, pero sobre todo a ese servir a tiempo y a destiempo, a salir de nuestros momentos de confort y a perseverar para poder no solamente salvarnos nosotros, no solamente ver por nuestra transformación y por nuestra sanación integral y salvación, sino por todos aquellos que el Señor pone en nuestro camino, que son nuestra responsabilidad. Todos aquellos son los nuestros, los más cercanitos, nuestros hijos, nuestros compañeros de vida, nuestros hermanos, nuestros familiares, aquellos a quienes el Señor pone en nuestro lugar de trabajo, aquellos a los que el Señor pone en los lugares a donde nosotros vamos. Ahí ser testimonio de vida, a invitarlos y a decirles y a anunciarles con esa palabra de esperanza. La ciudad donde estaba este Cornelio, Jope, es una ciudad que la traducción, su nombre es Ciudad Bella, y en otras traducciones también es esa voz de esperanza. Nosotros, los católicos, los cristianos creyentes, somos llamados a ser esa voz de esperanza, esa voz de decir que sí se puede en el nombre del Señor, porque Él nos quiere felices. Y aquí el Salmo es una súplica, es un clamor del salmista y de todos nosotros los creyentes, a ese buscarle a Él, a ese tener sed de Él, pero ese sed y esa también hambre, porque Él nos dice que es nuestro alimento, de ese Dios vivo, de ese Dios que permanece, de ese Dios que no está muerto. Y es donde se nos invita también a abandonarnos en esa confianza en Él, a creerle a Él, que Él existe, que está vivo y que las cosas se darán
y serán siempre en su voluntad, en su tiempo, a no angustiarnos, porque en esa angustia que se nos presenta cuando estamos pasando por situaciones de salud, de enfermedad, de personas que tenemos a nuestro lado con diferentes situaciones y que no sabemos cómo ayudar, que acudamos a Él, que le busquemos a Él, que tengamos esa sed de Él permanente y que nos alimentemos en Él, que nos fundamos en Él y que comprendamos que solo Él es el camino, que le alabemos, que le agradezcamos, porque solo en el alabar, en el agradecer, más que en la súplica, está en que se den esos milagros, ese asombro que nos hace tener el Señor con todo lo que Él hace en nuestras vidas. Que sea nuestra confianza puesta totalmente en Él. No de palabra, como decíamos, como siempre lo hemos dicho, sino en ese actuar permanente, aún con miedo, aún con angustia, como nos suele dar, porque solo cuando pasamos situaciones difíciles es que entendemos lo que se siente. Pero cuando lo hacemos de la mano del Señor, todo es más fácil, porque todas nuestras cargas quedan en Él, todo nuestro yugo, como Él dice, venid a mí, todos los que están cansados, que yo les haré descansar. Todas nuestras cargas puestas en Él, todo nos irá de la mejor manera y solo iluminados por ese Espíritu Santo que Él nos ha regalado, es que logramos tener la fortaleza y la valentía de continuar en este camino de nuestra salvación y en este camino que es cumplir con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Amén. Le damos la bienvenida entonces a Norma. Muy buenos días nuevamente. Bienvenido. Gracias, Olguita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Quiero continuar con lo que en donde tú ibas, con el Salmo. Y el Salmo es la razón del actuar de Dios. Dios descubre, Dios percibe, Dios siente, Dios sabe, Dios conoce. Cuando un corazón tiene una genuina hambre de Él, una genuina sed de Él. Y yo diría que de alguna manera eso es lo que nos está hablando de las lecturas hoy. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Es hermosísimo y hay varias canciones, ustedes pueden buscar en YouTube. Han sacado, sobre todo nuestros hermanitos cristianos, han sacado varias canciones con la letra de este salmo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Y ora, ¿no? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guían y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada, que me guíen, que me conduzcan. Como yo les daba el testimonio hace unas semanas tal vez, y les decía que cuando uno ora con corazón sincero, el Señor a uno también lo guía. Y no lo va a guiar por distintos caminos de otros. El camino es uno solo. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Siempre la alabanza está ahí por delante, ¿no? Entonces, hoy nos está hablando de aquellos que tienen hambre y sed de Dios. En el Evangelio, uno de los evangelios más hermosos, tenemos que recordar algo, y es que desde ayer domingo comenzamos a hablar de la evangelización para los gentiles. Si la semana pasada hablábamos de la diáspora, de la salida de los apóstoles, de los discípulos de Jesucristo, bien fuera por miedo a la muerte, bien fuera porque el Señor los movía para que los invitaba para que se movieran y salieran de esas regiones y fueran a otros lugares. Yo les hablaba, por ejemplo, de la diáspora venezolana debido a la situación política de ese país. Entonces, ahora ya no solamente se nos habla de la diáspora, sino de cómo el Señor va guiando al pueblo de Israel, a los judíos, a estos judíos, para que entiendan que ese regalo que Dios les ha dado en Jesucristo no es solamente para ellos. En verdad os digo, el que no entre por la puerta del aprisco, o sea, del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Y la pregunta sería, ¿cómo se puede entrar por otro lugar o cómo no se puede entrar por otro lugar? Lo primero que tendría yo que tener en cuenta,
varias cosas, pero lo primero que yo tendría que tener en cuenta es la verdad como tal. Conocer la verdad, escuchar la verdad y predicar la verdad. No podemos pretender salvar almas con mentiras, con engaños. No podemos hacerlo. No podemos pretender eso. Lo segundo, la autoridad delegada. Si Dios dejó una autoridad delegada, por algo y para algo es. Si Dios dejó una iglesia, por algo y para algo es. Si Dios instituyó unos apóstoles, por algo y para algo es. Lo tercero, la confirmación por la gracia del Espíritu Santo, o sea, los frutos. Por los frutos los conoceréis, dice en otra parte del Evangelio. Entonces, no basta decir la verdad, no basta tener autoridad de la iglesia, también los frutos nos ayudan a corroborar si estamos entrando por el lugar que es o si vamos por el lugar equivocado. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, nosotros, y las ovejas atienden su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando las ha sacado todas, las suyas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, la palabra de Dios. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso Jesús añadió: en verdad os digo, yo soy la puerta. En otra parte Jesús nos va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra parte nos va a decir, yo soy la luz del mundo. Y aquí nos dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido a mí, antes de mí, son ladrones y bandidos. Y nos preguntaríamos, ¿de quiénes nos está hablando? No sabemos. Recuerden ustedes que la historia del pueblo de Israel antes de Jesús es de casi 1300 años. Que en el pueblo de Israel hubo patriarcas, hubo reyes, hubo sacerdotes, hubo profetas. Bueno, muchos de ellos, la gran mayoría obviamente guiados y dirigidos por Dios, otros no tanto. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir. O sea, es completamente libre y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar, matar y hacer estragos. Para robar, matar y destruir. Esa es la obra del enemigo, no se nos olvide. Robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Robar la gracia de Dios, matar los dones de Dios y la obra de Dios en nosotros y destruir el proyecto de vida que Dios tiene para con nosotros. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y nos proyecta enseguida hacia la vida eterna. Y la pregunta sería, ¿y para quiénes es esa vida? Entonces tomamos la primera lectura. En aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judá se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche, en son de regaño: Pedro entonces, has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Todavía tenían una mentalidad sectaria. Todavía tenían una mentalidad judía, no tenían una mentalidad judío-mesiánica, no tenían una mentalidad judío-cristiana, tenían una mentalidad judía, punto. Ellos seguían creyendo que la salvación era solamente para los judíos. Según lo que hemos venido estudiando en la comunidad, estos eran unos coléricos, melancólicos, posesivos, manipuladores, controladores, que creían que Dios dependía de ellos.
que creían que Dios estaba supeditado a lo que ellos dijeran, a lo que ellos querían o a lo que ellos pensaran. Orgullosos, soberbios, prepotentes, altivos, engreídos, a los que Dios les tenía que pedir permiso para poder obrar, para poder actuar. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos en su orden diciendo: estaba yo orando en la ciudad de Jaffa. Estaba en oración. Yo no me estaba rascando la barriga. Estaba orando. Cuando tuve en éxtasis una visión, o sea, un don del Espíritu Santo, el éxtasis, y otro don, la visión. Una especie de recipiente que bajaba, en otras partes dice como una sábana, semejante a un gran lienzo o una sábana que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos, amarrado por las cuatro puntas, hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles, pájaros del cielo. Y luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. La semana pasada hablábamos de estar en comunión. Y estar en comunión también significa comer de lo mismo. También significa comer de lo mismo. Hablábamos de que estar en comunión es comer del cuerpo y de la sangre de Jesús. Toda la semana pasada hablamos del pan de vida. También estar en comunión es sentarse a la mesa con otro y comer de lo mismo. Estamos en comunión. Pensar de la misma manera, creer de la misma manera, sentir de la misma manera, en fin. Entonces, levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: de ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió 3 veces. Y yo les he dicho a ustedes que en la Biblia el número 3 significa tiempo. Era el tiempo. Era el momento. Era la hora. Y de un tirón lo subieron todo de nuevo. O sea, el Señor le repitió. ¿Se acuerdan ustedes que en otra parte del Evangelio Jesús le pregunta también 3 veces a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Las respuestas de Pedro para fueron: Señor, tú sabes que te quiero. Señor, tú sabes que te quiero. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. 3 veces también. Tiempo de confirmar, tiempo de reafirmar algo. Era el tiempo, era el momento. ¿Y de qué me habla esta parte a mí? ¿De qué me está diciendo? Me está diciendo, en el buen sentido de la palabra, de la interdependencia de Dios. Dios no es un Dios que depende del hombre, no necesita depender del hombre, pero sí es interdependiente con el hombre. No es totalmente independiente, no es totalmente independiente, es interdependiente. Dios quiere hacer una obra, pero la quiere hacer a través de ¿quiénes? La quiere hacer a través de sus autoridades delegadas, de las personas que Él ha llamado, que ha escogido, que ha instituido para realizar la tarea, la obra de la salvación, la extensión de su reino, la predicación del evangelio. Dios no lo quiere hacer solo. Dios no lo quiere hacer solo. Dios lo quiere hacer con la colaboración, con la solidaridad de su pueblo, de sus hijos, de sus amados, de sus escogidos, de sus elegidos. Ahí yo me preguntaría, ¿será que todos los que hemos sido llamados, escogidos y elegidos, sí estamos entendiendo eso, sí hemos entendido eso? Porque podemos estar en la primera posición, y la primera posición es sentirnos dueños de la gracia y no delegados por Dios
para administrar la gracia. Repito, delegados por Dios para administrar. Somos administradores de la gracia, no somos dueños, no somos propietarios, no somos controladores de la gracia, no podemos controlarla. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estábamos 3 hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos, porque el testimonio de varios es mejor que el de uno solo. Y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa un ángel. Estamos hablando de la casa de Cornelio y estamos hablando de que en la casa de Cornelio, un gentil, uno que no era judío, uno que aparentemente no era creyente en Dios, pero Dios entró en la casa de Cornelio. Él nos contó que había visto un ángel, al ángel en pie, que le decía: manda recado a Jaffa y haz venir a Simón llamado Pedro. Él te dirá palabras que te traerán la salvación a ti y a tu casa. Ya van 3 situaciones diferentes, distintas. La primera, ser controladores de Dios. La segunda, ser interdependientes con Dios. Y la tercera, Dios que obra libremente. Dios que no nos pide permiso. Dios que no cuenta con nosotros para poder actuar. Y va y se le presenta por medio de un ángel a Cornelio y le habla a Cornelio. ¿Y por qué? Porque Cornelio tenía un corazón sincero. Porque Cornelio tenía hambre y sed de la palabra de Dios. Porque Cornelio a lo mejor estaba diciendo: mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Y quién soy yo, como lo decía Olguita? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y quién puede ser cualquiera de nosotros con autoridad delegada o no para decirle a Dios que se le revele, que se le aparezca o que se le manifieste a X persona? ¿Quién soy yo para prohibirle a Dios? ¿Quién soy yo para controlar la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios? Si a Dios se le antoja revelársele o aparecérsele o hablarle a una persona distinta de mi religión, de mi credo, Él lo puede hacer porque Él es Dios y punto. Él es el Rey del universo, Él es el amo y el Señor. Norman, pero entonces ¿usted está de acuerdo con que hayan más religiones? No. Porque miren lo que sucede aquí. El mismo Dios que se le reveló a Cornelio es el mismo Dios que se le revela a Pedro. ¿Y qué hace Dios? Crear comunión entre ellos dos. Buscar que coincidan, buscar que se encuentren, buscar que tengan una misma fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Salvador. Es Dios el que hace que coincidan. Es Dios el que hace que coincidan, no los hombres, no las estrategias humanas. Como se lo decía, no sé, hace una semana, 2 semanas, no es Dios el que va creando el unitarismo religioso del mundo. Esas son estrategias puramente humanas. El nuevo orden mundial, la nueva religión del mundo, Dios no crea eso, porque eso no lleva a la salvación. A la salvación nos lleva a Jesucristo. Pero si hay alguien o algo que predique algo distinto, lo dice San Pablo en la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya se les ha anunciado, es decir, Jesucristo, muerto, resucitado, glorificado. Si alguien les anuncia un evangelio de salvación diferente, sea maldito, caiga bajo maldición. Dios nos hace coincidir en su Hijo, en el Evangelio de Jesús. Dice que cuando empezó a hablar, ¿y de quién estaría hablando Pedro? Pues de Jesús, contándole la historia de Jesús, cómo se encarnó en la Virgen María, cómo Dios se hizo hombre, cómo se hizo el Emmanuel, el Dios con nosotros, y cómo todo lo que padeció, y cómo murió en la cruz, y cómo derramó su sangre por nuestros pecados.
¿Y cómo lo enterraron y cómo resucitó? Y cuando estaba predicando, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, al igual que había bajado sobre nosotros del principio. Olguita lo dijo muy bien, este es otro Pentecostés. Porque es que Pentecostés no hubo solamente uno. Pentecostés hubo muchos, hay muchos y habrá muchos. Igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? ¿Oyeron esto? Se calmaron, dejaron la soberbia, dejaron el orgullo, dejaron sus criterios a un lado, dejaron de creerse los dueños de la gracia. Y es que, mis hermanos, nosotros tenemos ese problema. Nos creemos dueños de la gracia. Nos creemos propietarios de la gracia. Y como que Dios no puede hacer nada sin pedirme permiso a mí, que soy fulano de tal. No, mis hermanos. Así no es la cosa. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere. Por eso es Dios. Qué bueno que estos se calmaron, pero resulta que no todos se calmaron. Hasta hoy en día hay muchos que todavía creen que la gracia está hipotecada para los judíos, o hay otros que creen que la gracia está hipotecada solamente para nosotros los católicos. No, Dios se puede mover donde quiera. Él puede hacer lo que quiera. De lo que yo sí estoy seguro es que si es el mismo, único y verdadero Dios, va a permitir que coincidamos en una misma fe, en la persona de Jesús. Así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Ayer domingo, San Pablo decía también eso. Si los judíos no nos quieren escuchar, si los judíos no nos quieren oír, porque estaban predicando ayer en la sinagoga, iban a la sinagoga a predicar, y San Pablo dice, y no los quisieron escuchar y se les pusieron bravos, les dice, tranquilos, no hay ningún problema, nos sacudimos aquí el polvo de las sandalias y nos vamos a predicar a otra parte en donde sí se nos escuche, en donde sí se nos atienda. ¿Y esa predicación es a quiénes? A los gentiles. ¿Y qué se nos está diciendo a nosotros? Nada ni nadie nos debe detener en la misión. Tenemos que ir a predicar. Allá afuera hay muchos que están orando y diciéndole al Señor, Señor, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y nosotros hemos sido delegados como misioneros, como creyentes en Jesucristo, para llevar el agua de vida y darles a beber. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Amén, Norman. Dios le bendiga a su merced también, que sea Papito Dios obrando en cada uno de nosotros para que todo esto que hoy hemos compartido realmente haga cumpla con esa misión en nuestros corazones de hacerse semilla que germina y da fruto. Amadísimo Señor, te damos gracias por este compartir de tu palabra, mi amado Rey, por este querer, Señor, estar tú siempre con cada uno de nosotros, Señor, atrayéndonos con tus lazos de amor, Señor, a compartirte, Señor, a saborearte, mi amado Rey. Gracias, Señor, por exhortarnos, Señor, a encontrar la verdad, Señor. Gracias, Señor, por decirnos que tú eres el camino, que tú eres esa puerta por la que podemos entrar. Gracias, Señor, por recordarnos que el único pastor eres tú, Señor. Eres tú ese abrigo que cada uno de nosotros tenemos, ese sostén, Señor, ese alcázar en el que cada uno de nosotros nos sostenemos, mi amado Rey. Gracias por ofrecernos siempre tu amor misericordioso y por recordarnos, amado Señor, que tú, Señor, no haces, Señor, acepciones de personas,
que tú nos quieres a todos, Señor, sanos, salvos, Señor, en tu voluntad, Señor, que tu plan de salvación no es para uno solo, Señor, sino es para todos, Señor, es para toda tu creación, amado Rey. Regálanos, Señor, ese Espíritu Santo que da la sabiduría, la fuerza, la fortaleza, Señor, para que nosotros podamos comprender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel en ese plan de salvación que tú tienes, Señor. No solo para nosotros, sino para toda esta creación que tú nos has regalado, Señor. Y damos la valentía, Señor, para poder perseverar en ese cumplimiento de ese plan que tú tienes, mi amado Rey. Mamita María, gracias, mi señora bella, gracias, princesa hermosa, por estar siempre ahí desde el silencio, guiándonos en ese obedecer, en ese seguir en humildad a tu Hijo amado y estar siempre dispuesta a servir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que nos convenzamos que el Señor nos ha elegido, nos ha formado, por nombre propio nos ha llamado a ir al mundo entero y proclamar el Evangelio, calmar esa sed del Señor de muchos. Amén. Que por la gracia del Espíritu Santo nos ayude a abrir esos corazones al Señor. Amén. Para que con su palabra, con esa ansia de tener a nuestro Señor en nuestro corazón, nos ayudes, Dios mío, a entenderla, a llevarla y a sentirla. Señor, así como alimento mi cuerpo, alimenta tú mi alma. Quédate en mí y hazte uno conmigo. Amén. Amén. Para que nuestros corazones, nuestra alma, no se sientan nunca satisfechos, sino que siempre tengamos esa sed, ese deseo, ese anhelo de sentirte, de vivirte, Señor, de tenerte con nosotros para poder servirte. Amén. Que sea tu bendición, mi amado Rey, la que nos acompañe siempre, no solamente en este día, sino siempre en nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, les damos gracias por este compartir de la palabra, por este perseverar siempre, por escuchar el llamado que nos hace nuestro Señor a compartir su palabra, ese pan diario que nos da. Les invitamos no solamente a estar con nosotros por este medio virtual, sino también a reunirse en nuestras comunidades de oración que hay en los diferentes lugares de la ciudad, aquellos grupos en los que no solamente alabamos, bendecimos, agradecemos al Señor, le oramos, sino que también nos vamos formando y nos preparamos en el servicio y en la misión. Aparecen aquí nuestro número de contacto para que podamos tener más información de cada uno de los grupos en Subi, en Fusagasugá, en el barrio Ricaute, en la parroquia de San Cristóbal Sur, en Castilla, en Arborizadora Alta, en Bosa y en el barrio Mirandela. Nos podemos comunicar al 310-554-3814. Como siempre les decimos, los esperamos con los brazos abiertos para hacer parte de esta comunidad que anhela de corazón servirle al Señor. Agradecemos también a aquellos sembradores que con esas semillas económicas disponen sus corazones para ayudar, para apoyar este servicio de llevar la palabra del Señor y para hacer misión a donde Él nos quiera llevar. Que Dios les bendiga y les multiplique al 100 por mil. También les recordamos que nos reunimos de lunes a sábado para interceder los unos a los otros, para unirnos con todas las comunidades orantes del mundo a través del Santo Rosario. A las 3 de la tarde por Google Meet. Entonces, para quienes quieran acompañarnos, bienvenidos. Puede ser también a través del medio virtual por YouTube o por el Face. Que Dios les siga inquietando estos corazones para que podamos ser intercesores los unos por los otros. Seguimos también orando, invitándolos, sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, amigos, a todos aquellos jóvenes que quieran tener ese encuentro personal con el Señor,
Se les está invitando a este encuentro del Fórmula 1 que se realizará los días 20, 21 y 22 de junio en la Fundación Hogar de Betania. Aparece aquí en el flyer los números de contacto para que podamos inscribirlos, para que de verdad los jóvenes se motiven a continuar en ese querer vivir, sentir y amar al Señor, pero sobre todo servirle. Que nosotros nos convirtamos en esos puentes, en esos canales de bendición, para que a todos aquellos jóvenes que anhelan en sus corazones tener ese encuentro con el Señor y que de pronto están viviendo y están sumidos en muchas oscuridades, en muchas situaciones de tristeza, de abandono, de soledad. Es una bonita oportunidad para que a través del Señor, que es la puerta de todos los caminos de amor y de salvación, ellos puedan encontrar su rol, su misión en este mundo. Dios les bendiga y les guarde. Un abracito para todos y como siempre, a que seamos esos testigos, esos embajadores de la palabra del Señor y de que nos ayudemos a través de nuestra vivencia a que la gente, a través de todo aquello que está viviendo, también se asombre y viva el amor del Señor en todo lo que nosotros podamos guiarles y mostrarles. Un abracito a todos, bendecido día. Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo, no tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús mismo el que los está mirando en este momento.